Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. Nuestro mejor deseo es que hayan pasado la mejor de las Navidades. En medio de todas las expectativas que existían, al final pudimos presenciar la cohetería, la pirotecnia, y por ahí uno se preguntaba, ¿cuánta de esa pirotecnia es por la Navidad y cuánto es por la celebración de los azulitos que estaban de fiesta, obviamente, porque justamente ese día, al mediodía, les habían dado a conocer la declaratoria oficial de las elecciones generales en el nivel electivo presidencial, en el que decían, y tal como lo miramos ahora aquí en los diarios, tenemos en nuestra mano la tribuna, Tito Afura llama a la unidad y la paz. Obvio que desde el día miércoles ya todos los diarios se ocuparon de titular en sus primeras planas: Consejo Nacional Electoral declara ganador de las elecciones generales a Nadry Tito Afura. Y ayer lo mirábamos cuando por protocolo inmediato ya se activa la presencia militar en las afueras de la casa de Nadry Tito Afura, y en unas imágenes y videos que circulan por ahí mirábamos cuando él salía a saludar a muchos de sus simpatizantes que llegaron a las afueras de su casa. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que todas las situaciones, todas las circunstancias han transcurrido en paz, en armonía, y esperamos y esperaríamos que así continúe y que se empiece a dar una transición de un gobierno de libertad y refundación al del Partido Nacional en los mismos términos, en paz y armonía. Así es que tenemos motivos para celebrar que pasó la Navidad, que pasó en recogimiento espiritual, familiar, y que por ahí algunos decían, nos van a oscurecer la Navidad, nos van a opacar la Navidad. Y vean ustedes que no, y esperaríamos que en los mismos términos recibamos al nuevo año. Ya tenemos lista la pregunta, más que la pregunta, el tema de hoy. Con Luz Madrid lo compartimos el tema y luego les presento a mis invitados, que tiene que ver con la temática, la plática, la conversación del día de hoy. Pasa por esto que ha sucedido, la forma en cómo el Consejo Nacional Electoral se tenía, ahora sí, un gallo tapado, dicen algunos, con este consejero suplente, que nadie se lo esperaba. Todos sabíamos que la declaratoria iba a llegar entre el 24 y el 25 y no pasaba de ahí. Pero luego la sorpresa incluso fue para quienes mueven los hilos del poder, para la cúpula de Libertad y Refundación, cuando sale el consejero Carlos Cardona y sale haciendo pleno. O sea, por donde lo quiera ver usted, se reviste con todos los ribetes de legalidad esta decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, que sorprendió a muchos, incluso a uno, como comunicador social, nos sorprendió. Así es que les comparto con Luz Madrid el tema del día de hoy. Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, feliz viernes. En pantalla tenemos el tema de hoy para que usted pueda participar a través de WhatsApp y también a través de cada red social de Frente a Frente HN. Los hondureños cumplieron, ahora el reto y compromiso es para los que ganaron. 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, Frente a Frente HN en cada red social. Recuerde que estamos transmitiendo también el programa a través de YouTube para que pueda verlo también si sale de su casa o recomendarlo a sus familiares que están en el extranjero, de igual manera a través de TVC Play. Los hondureños cumplieron, ahora el reto y compromiso es para los que ganaron. Envíen sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Yo de inmediato les presento a mis invitados esta mañana aquí en el programa de Frente a Frente, el abogado Germán Leicelar, exdiputado de El Pino en el Congreso Nacional. Su reciente concurso, aparición y contribución al país fue en la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Don Germán, bienvenido, buenos días y gracias por atender el llamado en un día que se vuelve atípico por aquello que
algunos después del 24, 25, ayer 25, hoy 26, pues se toman así como un puente, pero gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias por permitirnos participar y espero que nos esté monitoreando el buen amigo Renato. Yo creo que nos ha de estar viendo ahora y sintiendo lo que es estar allá y no aquí. Correcto. Desearle a él y a toda la población del país que ya pasaron una feliz Navidad y que ahora veamos cómo construimos no un año nuevo, sino un desarrollo permanente del país hacia el futuro para acabar con toda esta problemática que hemos vivido durante muchos años. Bueno, y el título del programa, ustedes lo vieron hace un momento, es Los hondureños cumplieron. Ahora el reto y compromiso es para los que ganaron. José Filadelfo Martínez, gracias por estar con nosotros y compartir pues algunos puntos de vista acerca de lo que ha pasado, porque no dejó de sorprender, Filadelfo, el hecho de que se sacaran este pleno del Consejo Nacional Electoral y pues espantaran a aquellas aves de negro plumaje que decían que iba a ser una declaratoria ilegal. Qué bueno que estamos en paz y armonía. Buenos días, licenciado. Un placer saludarte y agradezco la oportunidad. Te quiero decir que es la segunda vez, ahora lo voy a hacer en público. Le pedí la fórmula a don Germán, porque es increíble. Tengo ya un poquito más de 4 décadas de conocerlo y es el mismo. No pasa de ahí. Es el mismo, no me quiere dar el secreto. Lo vamos a compartir en unidad. y es un poco esto, ¿verdad? Porque en esta afirmación que estoy leyendo ahí en pantalla, hay parte de esa sabiduría que tiene la gente como don Germán, ¿verdad? Es decir, los hondureños apostaron a mirar hacia adelante. Apostamos a mirar hacia adelante. Y aprovecho lo que tú dijiste, ¿verdad? Porque íbamos superando esos temores, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el secreto está ahí, en que no comimos tamales el 24, porque muchas calorías. Muchas calorías guardadas. Ahora, don Germán, nos llama la atención la declaratoria legal como tal, porque algunos por ahí dicen, sí, pero las consejeras no estuvieron presenciales en el edificio del Consejo Nacional Electoral, y ponen algunos otros argumentos, pero se hizo pleno. Sí, hubo 3, en eso estamos claros. Sí. Además, hay legislación en el país que valida los sistemas de sesiones, aún no solo por la época de la pandemia, sino ya hay una estructura en las empresas privadas, en el Estado, de poder no detener pues los procesos de solución y de desarrollo en este tipo de actividades. Además, aquí ha habido una confusión. Una cosa es el tema de la constitución de un órgano colegiado y otra cosa es lo que es el quórum. Son dos cosas separadas. El quórum es que se suma con la mitad más 1. Hay mecanismos. No es cierto que porque estuvieran solo 2, eso se volvía ilegal. Si hubiera estado 1 o no estuviera constituido el órgano es otra cosa. Pero el órgano, ¿cuándo se constituye? Cuando usted juramenta a estas personas en el Congreso Nacional. El órgano constituido, igual que en una sociedad anónima, igual que en cualquier órgano que sea colegiado, tiene principios, y esos principios son los quórum. En una sociedad anónima, un quórum puede ser que no existan todos los que tienen que estar presentes, pero que no lleguen. Entonces hay una segunda convocatoria en lo civil, en lo comercial, pero en el Estado, desde que usted estructura un órgano colegiado, el Congreso son 128 diputados, y no me va a decir aquí nadie que no hay leyes y cuestiones aprobadas con 120 porque no llegaron 8 y me va a decir que eso es ilegal. El quórum tiene que ser con las mayorías que determina la votación, pero
la legitimidad del órgano es desde que fue constituido. Más bien cualquiera de los que estamos aquí somos responsables de tratar de evitar que se produzca el quórum cuando lo hacemos de mala fe o con actos de interés personal o de otro interés que no sean los objetivos de carácter nacional. Y que en este Así proceso que el hecho de que fue con se tres, dio y se repitió muchas veces. Pero bienvenido que haya sido con todos. Ahí va. No por el Con dos. no por el sentido legal, sino por el sentido de país, de que estamos en unión para buscar soluciones. Ahora, nosotros tenemos información, y lo dice don Germán, qué bueno que fueron 3, que le dieron y revistieron de legalidad toda esta declaratoria en el nivel electivo presidencial. Pero nosotros tenemos información de fuentes certificadas que uno de los más sorprendidos y no menos indignado con esto que ha pasado es precisamente el titular del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, porque incluso en su momento dentro del Congreso Nacional se llegó a juramentar, escuchen bien ustedes, a juramentar a los 2 suplentes, que dicho sea de paso son cercanos y propuestas del diputado Luis Redondo, que los mandó al Consejo Nacional Electoral como suplentes porque vienen del partido Salvador de Honduras, el PSH. Pero en el Congreso Nacional, a este señor Carlos Cardona y a la otra consejera suplente, los juramentaron en su momento. Y los juramentaron para que en algún momento, porque tenían listo todo, para que en su momento sustituyeran a José López y a Ana Paola Hall. Exacto. La sorpresa de Luis Redondo, asumo yo, ese 24, al filo del mediodía fue cuando miró a su pupilo, si usted quiere, o a su recomendado, firmando y haciendo pleno con las 2 consejeras, Ana Paola Hall y José Ulises, López. lo que le dieron es legitimidad. No podemos confundir la legalidad. Legal era con 2, pero Lo legítimo legitimaron. con los 3, porque entonces no deslegitimamos ese proceso. Esa es la diferencia. Ahora, yo le pregunto a José Filadelfo Suazo, Martínez, perdón, a José Filadelfo Martínez. Licenciado, usted en algún momento, o todos los hondureños o muchos hondureños esperábamos que fuese las 2 consejeras, pero no sé si lo sorprendió cuando miró que habían 13. No, yo lo veo de esta manera. Primero, lo obvio, que siempre estuvo ahí en las pantallas, es que el ahora presidente electo siempre estuvo arriba. Siempre. Siempre. Entonces, lo que yo siempre esperé fue una maniobra de los que se oponían a ese resultado electoral para impedir que se reconociera que, me guste o no me guste, el candidato del Partido Nacional es el que había ganado. Para mi sorpresa, luego que gana, el grupo ganador hace como que le pone la tapa al pomo, ¿verdad? Es decir, como dice el abogado, no necesitaban al suplente, sin embargo, para cerrarnos la boca, hay un suplente, y yo no me, y quiero decirlo porque el suplente, y aquí estoy hablando frente a un abogado, el suplente entra en acción cuando el titular, por X razón, no está participando. Entonces, se había electo, como tú dices, un suplente, y el suplente hace lo que le manda la ley. Es decir, él por ley está obligado a atender una convocatoria. Es una maniobra política, sin duda, pero es una maniobra política que se hace en el marco de lo que dice la ley, y eso para mí es importante. Es decir, hay legitimidad y hay legalidad en este proceso, pero el resultado ya lo sabíamos todos. Y la sorpresa es que, conociendo el resultado, los perdedores nos tenían en ascuas. Porque eso es lo impresionante del proceso electoral hondureño. Los perdedores son los que estaban maniobrando, y yo miré a un partido nacional, sabiendo que ganaba, muy sereno, muy tranquilo, y apostando a esto que nosotros necesitamos en gran manera. Certeza, respeto a la ley, para garantizar que hay gobernabilidad en el país. Exacto. Me gusta una frase que recién ha dicho mi amigo Filadelfo Martínez, y es que fue una maniobra política. Sí lo fue. Claro. Eso del suplente,
o llegaron donde él, no sé cómo, lo convencieron, Así le es. dijeron, le prometieron, no sé qué. Sí es una maniobra, pero que está revestida de legalidad. En todo caso, él estaba obligado. Y estaba obligado. Sí, así es. Así Pero es. sí, alguien llegó y lo convenció. Pero lo bueno de todo esto es que es legal. Es legal, Así es es. legal y de eso Ahora, legitima. y llama la atención, don Germán, el hecho también de que sale la declaratoria oficial de las elecciones, la comunidad internacional, Unión Europea, presidentes de Latinoamérica, organismos de crédito internacional, el CAF, la versión de la Cancillería de la China continental. Bueno, eso le da más fuerza a esta declaratoria. De 22 países de América Latina, casi el 100% han reconocido y respetado, la OEA ha respetado. Y lo que decía Filadelfo con propiedad, una maniobra política. Solo pregúntese usted va para San Pedro, ¿verdad? Y en su carro, y encuentra una piedra en la calle, ¿se va a tirar sobre de ella o va a hacer una maniobra? Para poder llegar, va a destruir La su lógica. carro. Lo que está diciendo Filadelfo es correcto. Y en política hay maniobras, pero las maniobras legitimadas, las maniobras para cumplir un objetivo de país, las maniobras que no son buenas son tirarnos sobre la piedra para destruir el país o para destruir a quienes van a conducir el país. Eso es lo que no tiene sentido. Con Filadelfo nos conocemos ¿desde cuándo, Filadelfo? Hace 40 años, dijo hace un momento. No, muy poquito. Un poquito más. Y que sigue viendo al mismo Germán Leicenar Con que hace 40 Filadelfo nos años. conocemos de estudiantes en San Pedro Sula. Probablemente yo ya había pasado el bachillerato cuando nos conocimos con Filadelfo en el movimiento sindical, en actividades con personas que dignifican a este país, como Gladys Lanza, que era una dirigente sindical con una visión de país impresionante y con principios que probablemente hoy se han perdido. Claro. Y uno los puede valorar ahora. Aquí está Filadelfo que puede decir si estoy diciendo una cosa incorrecta. Entonces, el país solo así va a caminar. No nos tiremos sobre la piedra. Tengamos la maniobra adecuada en el timón para evitar esas situaciones que destruyan el camino del país. Y hay que evitar en todo caso, como dice don Germán, si está la piedra ahí, es porque alguien la puso. Alguien la No, y además la definición de política es que es un arte. Sí, Claro. es un arte. Es un arte. Y hay que evitar que esa piedra se la tiren al vidrio. Al vidrio. O sea, y creo que con esa acción del día miércoles se aplacaron muchos y se detuvieron muchos proyectos, como decía el licenciado José Filadelfo. El hecho de que algunos, y parece mentira, los que no deberían de estar en el juego eran los protagonistas de todo esto. Así es. Ahora, ¿qué versión le merece, licenciado, el hecho de que España, la misma China continental, viene y reconoce Irreconocido. a Tito Afura como presidente? O sea, ¿cómo quedan aquellos que en algún momento dicen, bueno, pero no tiene el reconocimiento total? Bueno, habrá que esperar. Yo quisiera ver hacia adelante. Así es. Y creo que el arte de la política es un arte, Es un arte. pero también es el arte de escuchar. Y Sí, a los necios hay que escucharlos hasta cierto punto. sí. Pero luego Claro. están los hechos. Yo en todo este periodo, y varios amigos me te volviste escachureco. si vos querés verlo de esa manera. Yo le digo, no tengo ningún problema. Así es. No tengo. Otro amigo me dijo, es que el pueblo hondureño no tiene dignidad, porque votó. La esencia de la democracia es que yo tengo que respetar Así es. tu manera de ser, de pensar, Y de pensar. independientemente de que a mí no me guste. Sí. Así Yo tengo que respetar la voluntad del soberano. El soberano acudió a las urnas, tomó una decisión. ¿Me gusta? Probablemente no me gusta. Pero en todo caso, no es problema de si me gusta o no me gusta. El problema es que tengo que respetarla. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos es, primero, es que, y fíjate que eso nunca cambió. El resultado ahí estuvo. Que es estrecho, bueno, eso es, pero el resultado siempre era que el señor Afura ganó las elecciones.
Y yo soy consciente de que el reconocimiento internacional es importante, sobre todo porque, lo hemos dicho, estas fueron unas elecciones muy observadas, toda la comunidad internacional, y fíjate que a pesar del resultado estrecho y que las inconsistencias son parte ya de nuestro, de nuestro quehacer electoral, nadie pone en duda el resultado como tal. Exacto. Nadie lo pone en duda. Entonces, lo que hace la comunidad internacional, porque yo no lo veo de esta manera, lo que hace la comunidad internacional es respetar la decisión del soberano. Y decir, es el pueblo hondureño el que eligió a este señor y no nos queda más a nosotros. Entonces, ahí te das cuenta que viene el gobierno español, el propio gobierno chino, que son estructuras sólidas, y entonces en este afán democrático respetamos la voluntad del pueblo hondureño. No es que no les queda de otra, es que son demócratas. Así es, sí. Y quienes han reconocido, don Germán, quienes han reconocido y respetado la decisión del Consejo Nacional Electoral, es precisamente esos países demócratas. Sí. En su gran mayoría, Chile, pueden discutir lo de la China continental. Si vamos a avanzar hacia el futuro, porque ya, como dice Filadelfo y lo decía usted, Ulises, lo que pasó, ya pasó. Lo que hay que reconocer, ya se reconoce, ¿verdad? Teníamos en las manos algo que el pueblo, porque este pueblo es futbolero, teníamos en las manos llegar a un mundial y lo tiramos a la calle por lo mismo. No pasamos sobre la piedra, nos tiramos sobre la piedra y la piedra era la selección de Nicaragua. Entonces, estamos en lo mismo. Mire, yo a veces digo cosas, la vez pasada le decía, Sor Juana Inés de la Cruz, yo lo mencionaba, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo que sois la ocasión. Entonces yo digo en Honduras, políticos necios, ¿verdad? Que sos la ocasión, ¿verdad?, de afectar al pueblo, y siendo la ocasión no aprendéis a cambiar. Entonces pongamos esas poesías que se hacen en esa forma. Yo le pongo el comparativo, los políticos necios son como el hombre necio que acusa a la mujer. Entonces aquí acusamos al pueblo, lo que acaba de decir mi amigo Filadelfo, y entonces venimos, el pueblo votó. Yo no creo en la unidad, yo creo en la unión, por lo que dijo Filadelfo. La unión es respetar lo que Filadelfo piensa, lo que yo pienso, aunque él no esté de acuerdo conmigo o yo no esté de acuerdo con él, ni con usted que nos está aquí mediando. Esas cosas son las que van a consolidar el país. Cuando usted no piensa que la política es un arte, sino que es un medio de interés personal o de interés de grupo para manipular la voluntad de un pueblo, ahí es donde tenemos el problema, y vamos a verlo desde que se fundó Honduras, desde que el país de 1821 para acá empezó a caminar no con una visión política de construcción y desarrollo, sino con una visión de violar una prohibición. Filadelfo, no sé si tú recuerdas que siempre has estudiado estas cosas, el artículo 1 de la primera Constitución de 1825. Dice, Honduras es un país democrático, republicano, construido para el bien del pueblo, y dice, no es ni será propiedad de una familia ni de ninguna persona. Habría como que retomarlo. Si quieres se lo puedo leer para que se dé cuenta lo que estoy diciendo. No es criticar a estos señores, es criticar la conducta que hemos tenido en el país para no ser lo que somos. Mire, concluyo con esto. Yo estuve en las ruinas de Copán cuando se instaló el gobierno del presidente Maduro, ahí en ese lugar, y vino el presidente de Costa Rica. Y en la reunión que estábamos, dice, mire, hombre, yo no había venido a Honduras, préstenme este país por 6 meses.
se los devuelvo con 10 veces más. Si la belleza que tiene este país, la riqueza que tiene este país, la están desperdiciando. Préstenmelo, por favor, dice, por 6 meses y se los voy a devolver. Entonces dice uno, ¿cuánta razón tiene el que nos ve de fuera, va? Pero nosotros no nos vemos de adentro. Y dice Filadelfo algo que me llama la atención y es que a los necios hay que escucharlos, ¿Así? pero no Así todo el es, tiempo. sí. Los hombres necios de la política. No pasarse escuchando. Ahora, la narrativa, Filadelfo, ¿cómo queda la narrativa del golpe de Estado electoral? Cuando ya tenemos una declaratoria, cuando tenemos el reconocimiento de la comunidad internacional, de los países cooperantes, de gobiernos de prácticamente de todos los continentes, ¿cómo queda esta narrativa del fraude en estas elecciones? Como acaba de decir el abogado, es decir, ese poema creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Es viejísimo, pero ahí está. Las narrativas son esos. Y creo que la narrativa no va a desaparecer. No, va a seguir ahí. Pero lo evidente, digamos, si uno, ya, hagamos a un lado esto, pero uno ve los resultados. El principal derrotado en estas elecciones es esa narrativa. Sí. El pueblo hondureño no compró esa narrativa, no la aceptó. Es interesante, porque si te fijas, digamos, tienes, si sumas los votos del Partido Nacional y del Partido Liberal, que si quieres, en el marco de esta narrativa, los ponemos como partidos conservadores, reaccionarios, todo lo que tú quieras de la narrativa, son los partidos de la derecha, golpista, todo lo que tú quieras. Pero si sumas los votos de estos dos partidos y sumas los votos de esta narrativa, te das cuenta que la diferencia es abismal. Sí. Sí. Ahí no valen las inconsistencias. Con consistencias. Sí. Voto por voto volvamos a contar y la derrota de esta narrativa es más que obvia. Sí. Entonces, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo digo, hagamos la ocasión a un lado y miremos hacia adelante. Hacia adelante. La narrativa no va a desaparecer porque tú y yo querramos. Sí. Y es derecho de ellos y de ellas seguir con esa narrativa. Ahora, ahí está, si quieren seguir siendo perdedores, que sigan con esa narrativa. Así es. El pueblo acaba de decir, miren, no les creemos esa narrativa. Sí. Es contundente. Y por eso el pueblo hondureño es tonto. Así Por es. favor, no. No es cierto. No es cierto. No es cierto. El pueblo hondureño, porque la narrativa, eso es una verdad construida, ¿verdad? Que intenta hacernos ver la realidad desde otra perspectiva, pero el pueblo que todos los días sale a trabajar, que está preocupado por la remesa, no creyó esa narrativa. Exacto. Y valoró de otra manera las cosas. Así es. Entonces aquí hay un mensaje para los tres, porque incluso estos partidos conservadores, estos partidos reaccionarios, tienen que entender ese mensaje. Y ahí sí, ¿verdad? Fíjate que es interesante, para mí el resultado estrecho solo quiere decir, hablando de narrativas, yo construyo mi narrativa también y la leo y digo, hay un mensaje de que el pueblo hondureño está diciendo, queremos que los dos se sienten a dialogar. Así es. Y que los dos intenten resolver los problemas que me afectan a mí como elector. Eso está diciendo el pueblo hondureño. Y es interesante, ¿verdad?, que hay una parte del liderazgo del Partido Liberal que se cree su narrativa, porque hay varias narrativas. Y está la narrativa de los perdedores del Partido Liberal que van a hablar de fraude mañana, que van a hablar de fraude pasado mañana, y hablar de fraude mañana y pasado mañana solo les asegura seguir perdiendo. Bueno, así es. y también rescatar algo de todo esto que hemos venido escuchando. Vean ustedes, ¿quién ha insistido más con la narrativa que incluso han bautizado esto como un golpe de Estado electoral? Lo dicen, lo repiten, lo reiteran. Pero uno se pregunta, bueno, pero estos hablan del fraude, ¿a quién? Porque ellos están, y vamos a ponerle nombre y apellido, porque son los de Libertad y Refundación, la cúpula, la dirigencia y algunas de las bases, que hablan de un golpe de Estado electoral. Pero si ellos tienen el 20%.
del electorado. Y para aquellos que dicen, es que hubo fraude, vean, Honduras tiene de los sistemas electorales más blindados del mundo. Así es. Sí. Mire, no lo tienen ni siquiera los países nórdicos. Y yo creo que los países nórdicos, los votantes duermen con el voto bajo la almohada. Lo sacan y lo van a depositar. Ya, o lo mandan por correo. Por correo. Vea, si casi lo mandan en el que pasa en bicicleta y le dice, deposíteme el voto. Esa es la confianza y la seguridad que tienen en su sistema, que no lo hemos creado acá. Pero este sistema nuestro tiene no menos, escuche bien, no menos de 17 candados de seguridad. Es uno de los más blindados del mundo. Así es. Y uno se pregunta, bueno, si existiera esa posibilidad de hacer fraude, ¿por qué no lo hicieron los que estaban en el poder? Si a todas luces ellos quieren quedarse en el poder, se resisten a entregar el poder, pero no pudieron. No lo pudieron hacer, se vieron imposibilitados de poder franquear todos esos 17 o 20 candados que tiene el proceso electoral, de los que si por ahí que nos queda una oportunidad en este programa Frente a Frente, lo vamos a narrar uno a uno, para que ustedes se den cuenta de la imposibilidad de hacer fraude en el sistema que tenemos nosotros instalado para, desde el momento que empieza el proceso hasta el momento en que se transmiten los datos de una urna a una transmisión de resultados electorales preliminares o definitivos. Vamos a ir a la pausa comercial, retornamos y le recordamos que hoy hemos planteado el tema, los hondureños cumplieron, ahora el reto y compromiso es para los que ganaron, y de eso precisamente vamos a hablar, porque vean, le están dando al bipartidismo y en este caso al Partido Nacional una oportunidad, los electores, una oportunidad más. Si la desechan, si la desperdician, pues hombre, se habrá perdido lo poco que se ha construido democráticamente en el país. Y por ahí también, al regreso, hablar de cómo debe ya empezar quien ganó a presentar, no sus propuestas, ya quienes lo acompañarán en su gabinete de gobierno, para ir sabiendo quiénes serán los conductores de este país en los próximos 4 años. La pausa comercial, ya volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas frente al Infoc. Este es el tráfico vehicular a las 7:33 de la mañana. Usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido y bastante ligero, por si usted transita por esa zona y se va para Villas del Sol, y si se va para la zona oriental del país, un acceso bastante rápido, el fluido que está de vehicular que está transitando en ese sector. Asimismo, si usted va para la Miraflores, si usted se dirige para la zona norte, también este es un tráfico vehicular bastante fluido. Para que cuando son las 7:34 de la mañana, en cámaras de Cristian Muñoz, este es el tráfico vehicular para Frente a Frente, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. En tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Tunota.com destaca en su titular, declaratoria en pausa, alcaldías y diputaciones sin cambios a la vista. Taiwán opta por pragmatismo tras ganar a Asfura, que planteó romper con Pekín. Gobierno ordena reintegro de fondos públicos a tesorería para cubrir deudas. Y en nuestro trazo político de hoy, Trump y la banda presidencial, ¿influencia directa en Honduras? Y aquí tenemos el trazo político. Feliz Navidad, señor presidente. Vamos a ver, vamos a ampliar nuestro trazo político de tunota.com. Infórmese las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Gracias por sus mensajes a través de X, Frente a Frente HN. Luis Estrada opina: los hondureños cumplimos, salimos a votar masivamente, votamos contra la corrupción y los corruptos. Votaron por Salvador, pero los intereses personales y de grupo están muy por encima de los intereses del pueblo hondureño. Eso vuelve la dirigencia del Partido Liberal timorata y cobarde. Marco Matamoros escribe: la pregunta es, ¿nos utilizaron para legitimar la ingobernabilidad y corrupción de las instituciones? ¿Los pocos ganadores siguen equivocándose? ¿Ahora habrá oposición constructiva o destructiva? ¿Seguirán los ganadores siendo sectarios? Dios ilumine a Papi para todos. Ochoa escribe: el reto, salud, educación y empleo. El compromiso, dejar las costumbres del pasado y aprovechar esta otra oportunidad que el pueblo hondureño les ha otorgado. Es necesario reformar la ley electoral para una segunda vuelta. Recordemos en Argentina los efectos que produjo. Nabel Tiló escribe: el compromiso cambia de manos. Quienes ganaron no solo recibieron votos, recibieron confianza, expectativas y sueños. Gobernar con ética, escuchar al pueblo y transformar las promesas en acciones, porque cuando el pueblo cumple, gobernar bien no es una opción, es una obligación. Roberto escribe: hay que sacar lecciones de la experiencia vivida, evitar la ambigüedad de la ley, legislando que mayoría es 2-1, aunque un tercero deje la silla vacía. Que unanimidad no significa 3-0, se necesita también legislar sobre la segunda vuelta. Ojo, a Marlon hay que aplicarle la ley. Moisés Gerardo escribe: la geopolítica malentendida con el intervencionismo y configuración de ambientes favorables por la potencia mundial hace que el voto del pueblo no sea respetado. Son algunas de las opiniones a través de la cuenta en X. Recuerde, 9773-6065 es también el número de WhatsApp al cual usted puede enviar mensajes. Y si me ayudan con la caricatura de tunota.com, ahí vean ustedes: feliz Navidad, señor presidente, gracias papi, le dice papi a la orden a Donald Trump. Las figuras o los dibujos no se pierden ahí, que le da como regalo de Navidad, le llega con un saco. Don Germán, ¿qué tanto pesó, qué tanto influyó esos dos mensajes del presidente de la primera potencia mundial, Donald Trump? Sí. Primero uno, si no me equivoco, fue un miércoles y otro un viernes. Exacto. Antes de las elecciones generales. Mire, es agradable una caricatura, pero yo creo que es vergonzoso que se trate de minimizar al pueblo hondureño con un gran elector. Eso no es cierto, y se lo voy a decir con cifras, y aquí no sé, con Filadelfo, a ver si coincidimos. Elecciones del 17, votación del Partido Nacional, 1.3 millones. Elecciones del 21, votación del Partido Nacional, 1.13. Estoy dando cifras más o menos así relativas. Elecciones del 25, 1.4 y tanto, pero también nos vamos con el Partido Liberal. Elecciones del Partido Liberal fueron bajando y en la última elección del 21 sacaron 350,000 votos el Partido Liberal, y no estoy disminuyendo al Partido Liberal, estoy analizando cifras. ¿Cuánto saca el Partido Liberal ahora? 1.4 millones. ¿Cómo se movió ese voto? ¿Lo movió Trump o lo movió el pueblo? Solo pregúntenme, si hubiese un gran elector, porque Trump dice que él resolvió lo de Chile, pero los chilenos piensan eso. Esa es la vergüenza que yo siento, que nos disminuyamos porque no tenemos una visión de país, tenemos una visión de partido. Y cada vez que queremos defender a un partido, lo hacemos en función de disminuirnos, porque no tenemos una concepción de qué es lo que queremos, y entonces siempre estamos viendo hacia afuera, pero no viendo hacia afuera para hacer las cosas mejor, sino
viendo hacia afuera para tener la misma mentalidad que desarrollamos con las compañías bananeras, la dependencia. Y tenemos que romper con ese esquema de la dependencia. Le pongo esos ejemplos porque si el Partido Nacional en el 17, que no existía Trump, sacó un 1.3 y perdió las elecciones en el 21 con 1.700.000 que tuvo Libre, y que Libre se disminuyó, explíqueme, ¿tenían esa caricatura en esa fecha? No tiene nada que ver, pudo haber influenciado, no le digo que no hay influencia, pero las influencias en el mundo están al día, porque tenemos una comunicación amplia, podemos ver lo de Rusia, y yo le puedo decir, ¿influyó o no la campaña de lo que está pasando en Venezuela con Maduro? Unas cosas influyen en beneficio, otras en negatividad, otras en positividad, pero no debemos de pensar en eso. El pueblo hondureño fue a las urnas. Si usted me dijera que el Partido Nacional sacó 3 millones y el Partido Liberal siguió en 350, entonces yo diría, pucha, ¿qué influencia tiene Trump en Honduras, va? Pero aquí hay un apretado proceso en el cual el pueblo hondureño luchó por sus propias convicciones, que no son las de los políticos, disculpe, son las del pueblo hondureño, que nos ha dado una lección a los que fuimos a votar, en donde masivamente están apretados, y ahí es donde está la discusión, y no es de bipartidismo, son 3 partidos, o es que los de Libre vinieron de Marte. Los de Libre son hondureños buenos y hondureños malos, como somos todos. Hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. No somos perfectos. Por favor, no nos disminuyamos. Es una vergüenza que aceptemos ese tipo de cosas. Deme su versión de lo que se ha venido diciendo, de que estas elecciones las definió la intervención y la injerencia de Donald Trump, José Filadelfo. Intentaré hacerlo con humor. Primero, para mí... Así como la caricatura. Primero, esto sí no es humor. Y es como la reflexión que pensaba hacer al final. El Partido Nacional demostró ser más inteligente que los otros 2 partidos para definir su estrategia y ganó. Ojalá esa inteligencia ahora sea utilizada para gobernar con sabiduría el país. Ahí, me quedo, lo pensaba decir al final, pero luego los 3 o todos apelan, porque vivimos en un mundo interconectado. Así es. Pero candidatos, figuras prominentes del partido todavía de gobierno, se movieron hacia países amigos. El candidato del Partido Liberal estuvo en España. Es decir, todos ellos y todos reconocemos que hay una influencia que viene del exterior y que puede ser aprovechada. Entonces, si hablamos de injerencia, pero luego, retrocediendo en la historia, ¿verdad? Reconocemos y que es hasta cierto punto nocivo esa influencia que tiene la política norteamericana en la política nuestra, eso y nos hace daño. Pero fíjate que hasta hace unos meses, pues, perdón, aquí viene el humor, nosotros somos una aldea, y aquí cuando hemos tenido crisis la maneja. Vamos a ver, en la escala del gobierno norteamericano, un embajador está, creo que, octava, no sé qué posición ahí en esa escala de jerarquía, ¿verdad? Entonces, ha sido o el embajador o un agregado, a lo sumo ha llegado a un subsecretario de Estado. Pero hoy decide intervenir, no el mayordomo, el dueño de la hacienda. Es decir, que yo siempre me hice esa pregunta, ¿qué tenemos nosotros para que complicado con los nigerianos, con los chinos, que no se había visto hombre y te digo, yo coincido con el abogado Leicelar en el sentido de que siendo una persona tan influyente, porque lo es, el pueblo hondureño, porque si le hubiéramos hecho caso a Trump, no estaríamos contando
inconsistencias. No sería tan cerrada. Lo que sí yo debo reconocer es que el Partido Nacional, si tú revisas una sólida estructura organizativa en todo el país, una estrategia de campaña, y luego hay que darles el mérito, la tapan el pomo, es que hacen este cabildeo a nivel de Washington y sorprenden. Para mí es más sorprendente esto que incluso el que vaya a firmar un suplente. O sea, te demostró el Partido Nacional que tenía una mirada así global, y entonces, y te demuestra, yo coincido con esto, porque siendo Trump el que fuerció, es que no fue una, fue varias declaraciones las que este señor da, y a nosotros eso no nos incomodó. Te digo, si realmente fuéramos lacayos, si fuéramos obedientes de lo que dice el mandamás de Estados Unidos, hubiera sido masiva. Masivo. No, es increíblemente estrecho, a tal grado que el propio gobierno norteamericano dice, miren, todos reconocen, o sea, todas las declaraciones iniciales de la comunidad internacional es que hubo un proceso en que se reconoce la vocación democrática del pueblo hondureño. Así es, sí. Y lo que se reconoce es que la institucionalidad no está a la altura de esa vocación democrática. Yo creo que ahí está el problema. Por eso para mí no me gustan esas caricaturas, porque te desvía del problema fundamental. Es decir, si nos ponemos a discutir si influyó Trump, entonces aquí o sos Olimpia o Motagua, cuando el problema es que la selección no clasifica los mundiales, ¿verdad? El problema de fondo es eso, que nuestro fútbol no se... ¿Por qué? Porque como lo discutíamos, hay equipos más inteligentes que saben manejar la organización, pues lo mismo ocurre en la política, ¿verdad? Mi respeto, yo diría, el Partido Nacional se merece este reconocimiento, y ahora, y las primeras declaraciones del presidente declarado electo es, vamos a gobernar con unidad. Eso es un mensaje que genera confianza. Ojalá cumplan con esto. Tienen detrás el antecedente del mal gobierno que hizo Juan Orlando Hernández, porque hay que decirlo así, fue castigado por eso. Y yo sí creo entonces esto, ¿verdad? Tienen que valorar cuál es el peso del voto de castigo. Y si ellos, con toda esa inteligencia que han demostrado, realmente son inteligentes, tienen que pensar hacia futuro. Que la usen. Que la usen, porque lo que está diciendo el pueblo hondureño es que quiere un sistema electoral, quiere un sistema democrático, y está diciendo, porque, ojo, Libre saca casi 700.000 votos. Es una fuerza política, por favor, respetable. Ojalá que se pongan a pensar, ojalá sean tan inteligentes como los cachurecos. De la derrota se aprende más que de la victoria. Sí, porque en el Partido Nacional ustedes deben de recordar, usemos un término muy popular, ¿hace cuánto? 2 años nadie daba un 5 por ellos. Estaban prácticamente en la lona. Y como dice José Filadelfo, empezaron a trabajar de manera muy ordenada, muy orquestada. No podemos negar de que del tripartidismo el Partido Nacional es el mejor estructurado, el más organizado. Vean, esto de las elecciones generales, el 30 de noviembre, cuando se da la elección, a las 11 de la noche de ese mismo día de las elecciones, los nacionalistas ya tenían por lo menos el 60% de las actas en su poder. Al día siguiente ya iban pegando al 80%. Ese día ya tenían el 90% y a los 3 días tenían el 100%. Vayan a preguntarle al Partido Liberal si tiene el 80% de sus actas. En este momento todavía están peleando. No las tienen. Solo dice. Sí, o sea, ellos, no hay forma. Un fraude, una victoria se certifica con actas en mano. Y una victoria y un fraude también. Vuelvo y le repito el término provinciano. Yo digo que el venado es pardo porque yo tengo los pelos en la mano. Eso se lo pueden decir los nacionalistas. Aquí están las actas. Dígame qué acta necesita. ¿Se recuerdan ustedes cuando María Antonieta le decía a Irosca, la diputada Irosca, no sé si le decía muchachita o algo así, o jovencita, no sé por ahí, o niña, por ahí le decía, dígame usted, presénteme las actas del fraude, tráigamelas, tíremelas aquí y dígame
cuáles quieren. Pero esa es parte de la organización. Pero cuidado con algo con los nacionalistas. Vean, aún los nacionalistas, lo que tuvieron por ahí, y algunos dicen, un candidato que despertaba simpatías, como es Papi a la Orden, pero al Partido Nacional todavía hay hondureños que lo miran con recelos. Hay hondureños que no le tienen confianza por lo que pasaron en los últimos 12 años, que se quedaron con ese sentimiento. Bueno, y ahí están, creo que también ustedes. Uno se queda como, hombre, en los últimos 4 años del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández hicieron cosas así descaradas, muy groseras, burdas, muy burdas, y sobre todo jugaron con la salud de los hondureños, y eso es lo que no les toleran y aún no les perdonan los hondureños. Tenían un candidato bastante potable, que no lo podemos ignorar, pero les queda en este momento la luminosa oportunidad de cambiar y cambiarle la cara al partido, de reivindicarse y fortalecer el bipartidismo. Así es. Pero también decía usted, José Filadelfo, que el Libre tiene con 700 sufragios, 700,000 sufragios, tiene la oportunidad de entrar al tripartidismo y dar la otra cara, porque lo que hemos visto o con lo que están cerrando no es lo mejor. Pero mire, Ulises, si usted oyó el discurso de la señora candidata de Libre, ¿verdad?, Rixi Moncada, en Ciguatepeque, yo me quedé sorprendido. ¿Ya pasadas las elecciones? Pasadas las elecciones, le dice a toda su gente que tiene ahí, aquí hay traidores, aquí hay no sé qué, en la pérdida, ¿verdad?, de las elecciones, y dice lo siguiente: y esos que no les gusta, yo saqué 600,000 votos en las internas, y voy a seguir sosteniéndome con esos 600,000 votos, y al que no le guste, váyase. Y entonces pero dijeron, le está diciendo a su gente. A su gente, fuera. Filadelfo, por amor de Dios, aunque yo sea perdedor, yo perdí frente a la población. Yo no tengo que imponerle a la población, tengo que conquistar esa población si soy político. Por amor de Dios, a mí me dejó eso anonado. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de dirigentes tenemos? Porque estoy molesto. Mire, y volviendo a los futboleros, el Motagua le metió 7-0 al Juticalpa y todos pensamos que iba a ser el campeón. El Olimpia perdió 6-1 con el Génesis. Qué vergüenza, ¿verdad? Y el Olimpia se avergonzó, lo que tú decías del perdedor. ¿Y quién es el ganador ahora? ¿Quién está en la final? ¿Por qué? Hombre, esas cosas nos hacen reflexionar. Yo pongo esos ejemplos porque somos pueblo. Así es. ¿Y quién no está de aquí? ¿Quién no es Olimpia y quién no es Motagua? Bueno, hasta mi amigo Renato, que es Motagua, usted lo sabe. Motagua medio escondido. Entonces, por ahí. Se lo digo de corazón. Entonces, cuando uno ve esas cosas, entonces, ¿qué tiene que...? Lo que dice Filadelfo, ¿cuánto influyeron las compañías bananeras en Honduras en los procesos políticos? ¿Cuánto? Lo que tú decías, ¿cuánto daño nos pudieron hacer? ¿Cuánto beneficio nos pudieron dar? ¿Qué son la gente que tenemos en Estados Unidos? ¿También influyeron? ¿No viven en Honduras? Esa es la política, pero no le ensuciemos. Mire, para que haya fraude, si usted nacionalista o liberal, tiene los pelos en la mano, como dice, para hacer un fraude, ¿para qué va a ganar por 30,000 votos? Claro. Ahora, dejaba planteada, antes de irme a la pausa comercial, José Filadelfo, la interrogante de, a un Libre con 700,000 sufragios, puede levantarse, puede reestructurarse, sacudirse. Y hay gente buena que debe participar. Y en alguna medida ya recomponerse para un próximo proceso electoral. Y eso es positivo. Eso es positivo. Porque eso obliga al Partido Nacional a no dormirse en sus laureles. A no dormirse en sus laureles. Y creo que, porque viene al Partido Nacional, que no se crea el cuento de que pero también es importante entender lo siguiente. ¿Cuál es de mis grandes temores, verdad? Que sin duda siempre le ha tocado a los cachurecos esto, y tienen que saber hacerlo, pero hay que poner en orden las finanzas públicas. Así es. Hay que poner en orden toda la gestión del aparato gubernamental. Y eso va a generar controversia. Vamos hacia eso, vamos hacia un conflicto. Duro. Y ojalá entonces
no continúe en la politiquería y que esta oposición, porque ahora tenemos yo sigo viendo al Libre y al Partido Liberal como parte, porque además de ahí viene el Libre del Partido Liberal. Exacto. Son dos corrientes que se separan. Entonces, ahora están en la oposición y ojalá a una oposición constructiva. Porque no estamos para seguir en la politiquería. Yo estaba viendo los mensajes aquí, ¿verdad? Sí. Es decir, estamos más bien en un momento crucial y unos amigos me dicen, ay, pues siempre soñando, pero es que no podemos dejar de soñar. Así es. No podemos dejar de soñar y yo insisto, necesitamos rehacer la política. Necesitamos que el gobierno entienda que no se puede gobernar como con un cheque en blanco. Ese es el gran error de Libertad y Refundación. Exacto. Que no lo cometa el Partido Nacional ahora. Que entienda que dentro de 4 años, porque aquí la gran ganancia es que cada 4 años vamos a elecciones. Exacto. ¿Ya? Y entonces, la gran ganancia es el voto de castigo. Entonces, si los nacionalistas se creen su narrativa, hablando de narrativas, de que ellos son los poderosos, les puede pasar lo del Motagua, ¿va? Exacto. O lo del Olimpia, que vergonzosamente pierden ante un débil. En la política, y esta es una frase que viene de los norteamericanos, ¿va? La hormiga puede derribar el elefante. Exacto. Si el elefante se descuida. La hormiga puede incomodar a un animal tan grande, ¿verdad? Pero esto en la política es muy común verlo. Mire, y de hecho hay muchas experiencias de partidos consolidados, fuertes, con mucha potencia electoral, que han perdido y algunos han desaparecido. Así es. Han desaparecido. Son lecciones y yo creo que los nacionalistas pueden estar tomando nota. Y no solo los nacionalistas, los liberales tienen una importante caudal electoral que conquistaron en estas elecciones. Vea usted, es el 80%, si los vapuleados acá, los castigados, los sacrificados, que no lo habíamos visto en la historia o en la reciente historia político-electoral del país, es que un partido, estando en el poder, teniendo el control prácticamente de la institucionalidad, pierda catastróficamente como lo ha hecho Libertad y Refundación. Eso es un mensaje. Sí, así es, pero mire, Ulises, lo que decía Filadelfo, 700,000 votos son significativos por pequeños que sean. 40,000 votos del Partido Innovación y Unidad son significativos con Nelson Ávila en la presidencia que lo llevó el partido a competir. La Democracia Cristiana igual. El problema es, me va a decir usted que el Libre fracasó. Claro, fracasó en su gobierno, pero no significa eso que no hay hombres y mujeres buenas allí que pueden continuar haciendo labor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una persona que no hemos oído nada de ella, ni contra ella, ni nada, y que ha hecho una labor de hormiga, Rebeca Santos, en el Banco Central. Esté Libre, ¿por qué la voy a apartar de algo que ha hecho correcto y que ha sabido evadir la piedra en su lucha por lo que tú dijiste? Me vino al recuerdo financieramente lo que hace el Banco Central. ¿Por qué no seguir la misma política con ella, pero en unión y no en unidad? Ella tiene un pensamiento, yo tengo otro, pero ¿por qué no podemos coincidir en un proyecto político? Y mire, otra cosa que le voy a decir, usted se recuerda de algo, habían diferentes aceites para lubricar, inventaron uno con inteligencia que se llamó el 3 en 1, aquí lo tenemos en la mano. Antes eran 2 partidos, ahora tenemos 3. Por amor de Dios, hagamos con el 3 el 1 y aceitemos todas las piezas del gobierno para salir adelante. Cuando don Germán Leisler, y con esto me voy a la pausa comercial, porque me está apurando producción y si llevamos algunas pausas atrasadas, cuando don Germán Leisler dice y menciona el caso de la licenciada Rebeca Santos en el Banco Central, ustedes han de recordar, y muchos han de recordar,
toda esa convulsión política que vive Ecuador y Perú, cambian presidentes, es una cosa increíble. Hubo un momento que en 6 meses cambiaron 3 o 4 presidentes en Ecuador o en Perú, pero ustedes ven que la economía, las finanzas de esos países se sostienen. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay cambios en los presidentes de los bancos centrales. Exacto. Se mantienen, y eso debería de irlo como replicando el país, de hacer alguna reforma, no sé, que no sea porque llegue un partido político que cambien a quien maneja las finanzas y en este caso la economía del país. Y el mejor ejemplo es Ecuador y Perú. Ahí hay cambios a cada rato, porque qué sociedad más convulsa políticamente. Pero la economía no cae, no colapsa. Y así debería de pasar con nosotros. Así debería pasar con nosotros. Yo recogiendo nada más la experiencia o la recomendación a la sugerencia que hace don Germán Leicelar, que alguien como doña Rebeca Santos, que no era una funcionaria de medios de comunicación, de estar peleando, de estar discutiendo, sino que haciendo un trabajo muy bien orquestado, trabajo silencioso, pero sustancioso a la vez. Así es que se pueden recoger muchas experiencias y yo creo que los nacionalistas tienen la oportunidad, en este caso, de gobernar con todo lo que ha pasado, con las experiencias de lo que ha pasado, ir ganando lecciones y experiencias para darnos quizás uno de los mejores gobiernos de los últimos tiempos. Vamos a ir a la pausa comercial porque es interesante ya empezar como a husmear o a querer consultar y de repente como a presionar de conocer quiénes serán los que acompañarán al próximo presidente en su gabinete de gobierno. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, se ha resuelto lo que tiene que ver, o por lo menos hay declaratoria en el nivel electivo presidencial, pero sigue en el recuento de actas de cierre en el nivel de alcaldes y diputados. En las afueras del Infoc, el actual alcalde y candidato también del Partido Libertad y Refundación por la alcaldía del Distrito Central, Jorge Aldana, bueno, continúa a la espera, alegando, dice él, que tiene todas las actas de cierre, el 100% que le dan el triunfo y que se va a mantener en ese lugar. No sabemos, María Fernanda Rodríguez nos contará si ahí se pasó la Nochebuena y también ahí le cayó la Natividad, o sea la Navidad, el 24 la Nochebuena, el 25 la Navidad, si ahí se la pasó Jorge Aldana, pero se ha apostado para que respeten, dice Jorge Aldana, la voluntad del elector. Y ahí continúa, entiendo, María Fernanda Rodríguez. Adelante, ¿qué dice el alcalde Jorge Aldana, María Fernanda? Buenos días, Ulises, y a todos también sus invitados y a los televidentes de Frente a Frente. Pues así como usted lo dijo, ya con el alcalde capitalino Jorge Aldana, y fíjese que sí, aquí pasó lo que es la Navidad y la Nochebuena. Buenos días, alcalde. ¿Cómo pasó esta Navidad? Porque es muy atípica para estar en su vivienda, sino que en un lugar fuera de casa. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, Ulises, a don Filadelfo, a don Germán Leicelar también, desearles que hayan pasado una feliz Navidad, que Dios haya bendecido sus vidas y sus familias y que hayan podido regocijarse en la unidad de la familia ese día tan bonito. Ya, bueno, aquí nos tocó pasar el 24, cuando instalamos el campamento de la Victoria, no pensamos que esto iba a perdurar tanto tiempo, pero Dios nos ha fortalecido para estar siempre con la frente en alto, con la moral elevada, con la fuerza del pueblo, con la guía espiritual de Dios, que nos fortalece cada día. Ha sido casi 20 días de un aprendizaje enorme. Creo que he aprendido más en estos 20 días que en el resto de mi vida, porque ha sido un aprendizaje enorme en el plano personal,
en el plano político, en el plano espiritual, como ciudadano, como ser humano. Así que me siento fortalecido, me siento bendecido, siento que este ejercicio democrático ha sido muy importante para hacer valer algo que a nosotros los periodistas nos tiene que hacer un llamado a la atención. Usted, Ulises, usted, María Fernanda, y yo somos periodistas, y en la Escuela de Periodismo nos enseñan a defender la verdad, a vivir por la verdad y a morir por la verdad. Y esto justamente es lo que me motiva y me inspira a seguir con la frente en alto, con los números y las actas de manera responsable, haciendo que prevalezca la verdad. Yo, como demócrata, como un caballero, si mis actas dirían que otra persona es la que resultara ganadora del proceso, ¿qué días yo hubiera salido como un caballero con hidalguía y valentía a decir que el resultado no me favorece y que le favorece a otro? Por el contrario, las actas que tenemos en nuestro poder, que son las mismas actas del CNE, que las tenemos publicadas acá abiertamente en un mural para que la gente las venga a ver y las pueda contar, nos garantizan la victoria. Por eso hacemos hoy una petición respetuosa de todo corazón al Pleno de Consejeros del CNE para que inicien hoy de inmediato el conteo de votos del Distrito Central. Esta es una elección apretada, una elección muy apretada que necesita definirse con el conteo total de sus actas. Hay 492 actas con inconsistencia que van a escrutinio especial. Yo hubiera querido que se contaran por transparencia y por confianza las 2.441. Ya eso pues será imposible lograrlo, pero por lo menos las 492 que el mismo CNE declaró con inconsistencias, esas deben ser contadas todas y cada una de ellas para cerrar este proceso, dándole un poco de confianza, transparencia y certidumbre a la población. Yo no estoy aquí pidiendo nada malo, quiero que cuenten los votos y que los comiencen a contar el día de hoy, de manera responsable, de manera respetuosa, como hemos estado acá en este campamento de la victoria, sin pumponear portones, sin elevar gritos, sino que solamente con la fuerza moral que da la verdad y la justicia es que hemos estado en este lugar para que se garantice hoy que ya con suficiente paciencia esperamos el conteo del voto presidencial. Pues yo creo que es justo que hoy, entendiendo que la ciudad capital es la ciudad más importante del país y quizás sea la segunda elección más importante, salir de estas zozobras, salir de esta agonía en que nos han tenido, es propicio dar la instrucción para que hoy los escrutadores especiales puedan iniciar con este conteo de todas las 492 actas. Alcalde, si esto se llega a retrasar y si el proceso no inicia hoy, ¿podríamos verlo aquí un 30 de diciembre? Mire, más allá del tiempo que puede estar acá, porque ya me estoy acostumbrando más bien, y además el calor del pueblo me fortalece mucho, más allá del tiempo de estar acá, yo no quiero que vayan a después decir que por falta de tiempo no contaron todas las actas. Eso sería antidemocrático y sería inadmisible que al cierre de este proceso, que hemos esperado tanto, no cuenten las 492 actas y digan, no, se acabó el tiempo, solo contamos 100. Eso no es admisible. Yo creo que todos los que estamos aquí, los panelistas igual, coinciden conmigo y el pueblo hondureño coincide conmigo que para darle confianza a la población, certidumbre y transparencia sobre el resultado electoral en la capital, hay que contar las 492 actas restantes. Yo sé lo que estoy planteando. No estoy aquí por un ego personal, no estoy aquí por vanidad política, no estoy aquí como un rebelde sin causa exigiendo cosas injustas. Estoy aquí como un ciudadano de la capital que sé y que tengo que luchar para hacer valer, respetar el voto de la gente y que ese voto nos favorece en las actas que tenemos acá, que son las mismas actas que tiene el CNE, y por eso exigimos y demandamos con voz alta y fuerte, pero respetuosa, al Consejo Electoral que hoy pueda instruir el conteo de estas 492 actas. E inadmisible es que no se cuenten todas. Responsable es contarlas todas para darle confianza y certidumbre a la población, sobre todo en un proceso tan complejo, tan manipulado como el que hemos tenido en esta elección, que da frustración. Yo hablaba recientemente con alguien fuera del país y le cuento la situación que estamos.
y me decía, ¿cómo es posible que estás defendiendo el voto? ¿Qué significa eso? En todos los países del mundo civilizados, donde la democracia impera, el día de elección usted tiene resultado electoral. ¿Quién tiene que salir a pelear o a luchar para defender un voto si es el organismo electoral el garante de que se haga respeto a ese voto? Hoy sigo confiando, sigo creyendo, tengo fe enorme y le pido ese llamado de todo corazón, desde lo más profundo de mis sentimientos, a los consejeros del CNE, cuenten los votos, cuéntenlos todos y comiencen a contarlos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí de la carpa del alcalde fuera del Infoc y también del Centro Logístico Electoral, pues retorno con usted, Ulises, hasta estudios de Frente a Frente si no tiene alguna consulta. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Nelson escribe, seamos coherentes, el pueblo cumplió, pero el CNE no cumplió. Dos cosas totalmente distintas. Desgraciadamente, Estados Unidos le impone un presidente a Honduras a través del CNE, mientras nuestro país sea manejado por el brazo de la corrupción y el crimen organizado no saldrá a flote. Gumercindo opina, Asfura gana con los votos del pueblo hondureño, el Partido Nacional se ha mantenido unido y mantuvo su masa electoral. Salvador no supo manejar con inteligencia ni hacia sus adversarios, ni hacia Trump, ni ante su pérdida. ¿Por qué en Estados Unidos votaron por el Partido Liberal? Harold escribe, Honduras necesita cero corrupción, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, y había uno de los que nos mandaba un mensaje que dice, ¿por qué en Estados Unidos votaron por el Partido Liberal? Pero muchos, o he escuchado algunos analistas que dicen, mire, no es tanto que votaron por el Partido Liberal, son muchos que votaron en contra de Donald Trump por esas redadas que ha hecho, por esa política antimigrante. No se crean por ahí que fue que la preferencia para Salvador Narrala o que fue para el Partido Liberal. Muchos salieron a expresar su malestar con la política antimigrante de Donald Trump. Y muchos de esos que votaron por el Partido Liberal en su momento eran afines, o algunos de sus familiares que ya tienen la nacionalidad de los Estados Unidos, votaron por Donald Trump. Eso ha pasado en los Estados Unidos. Pero, bueno, importante, don Germán, en este momento, ¿será ya el momento, ya hoy que el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho el presidente o el próximo presidente del país es Narri Tito Asfura, ya como empezar a ver o que él empiece a destapar alguna de las figuras que lo acompañarán en su gabinete de gobierno? Es correcto. Y mire, Ulises y Filadelfo, yo pienso algo. Es urgente resolver el problema de Tegucigalpa. ¿Por qué? Díganme un sola área del país que no esté en tranquilidad. Alcaldes de Libre electos, ¿o no? Alcaldes del Partido Liberal electos, ¿o no? Alcaldes del Partido Nacional electos a nivel nacional, donde no hay conflicto. Dos conflictos en Honduras fueron la elección presidencial, que está resuelta, y lo que decía el amigo Aldana es correcto. Eso no puede llegar al 30 de diciembre. Eso hay que hacerlo rápido y con las 400 urnas que él mencionaba. Y eso se puede hacer siempre y cuando no lleguen gentes ahí interesadas en obstaculizar el conteo de esas urnas. Don Germán, lo interrumpo ahí solo para hacerles agregado, porque es importante lo que dice don Germán, José Filadelfo. Sí. Es importante, ¿sabe por qué? Porque de ese tema se pueden agarrar los que quieren revolver el agua, los que quieren confundir a la población. Ya se resolvió lo mayor, resuelvan lo menor, que es la alcaldía. Que gane Aldana por un voto, perfecto. Que gane el candidato, ahí está el conflicto. Y mire que aquí, aquí es un conflicto diferente, Filadelfo, porque allá eran liberales con nacionalistas. Aquí es el partido perdedor a nivel nacional, que tiene una esperanza en un hombre al que no tenemos nada que criticarle. Por lo menos yo no tengo nada que criticarle a Aldana. La actitud que está tomando me parece pacífica y correcta. Que se cuenten esas urnas, hombre, se puede hacer, pero Filadelfo y Ulises y el pueblo hondureño, no ensuciemos lo que ya se resolvió a nivel de país con los presidentes
que eso ya no tiene regreso, eso no tiene retroceso, no hay que engañarse, eso no va a cambiar. Y había una tendencia, bueno, aquí en esto va a haber una tendencia también cuando recuenten esas urnas. Si no resuelven eso, lo que acaba de decir Ulises, es poner en la mano una pistola cargada en un niño de 3 años. Contra el pueblo, contra Honduras, porque Filadelfo, por amor de Dios, es la ciudad de Tegucigalpa la que está en ese conflicto, es el departamento del municipio del Distrito Central. ¿Por qué el Distrito Central va a romperle la paz a todo el país? No puede ser, hay que resolver eso para que cuando papi a la orden diga, esta es, y empecemos a ver, amarrémonos la sociedad civil y no le quitemos el dedo a este gobierno, porque nuestra actividad de supervisar, vigilar y presionar a este gobierno no es para que triunfe este gobierno, es para que triunfemos todos con este gobierno. Déjeme guardada siempre la respuesta a la interrogante que le hacías, sí, de si ya es el momento de que empecemos a conocer quiénes eran las figuras que acompañaran al presidente electo Narri Tito Afura. Deme su versión de lo que decía don Germán Leicelar, en el sentido de que esto no puede pasar del 30, y me preocupa cuando dice el alcalde Jorge Aldana, que en este momento no han metido ni una acta en el caso de Tegucigalpa. O sea, puede se trata de la capital, creo que el polo electoral con mayor caudal electoral es precisamente el Distrito Central, y ¿puede esto revolver o contaminar este proceso, José Filadelfo? Yo siempre procuro inclinar la cabeza así para ver las cosas patas arriba. Es decir, reconozco el mensaje ecuánime, digamos, maduro del alcalde Aldana, y reparé, él dice, lo que yo estoy pidiendo es que y déjenme decirles dónde yo estoy viendo la falla aquí. Fíjense que él no tiene necesidad de estar ahí. Si tuviéramos una institucionalidad seria, creíble, respetuosa de eso, él podría estar haciendo estas mismas exigencias sin necesidad de exponerse. Lo que yo he visto, y ojalá no sea lo que ahora está ocurriendo, es que quienes metieron ruido para este conteo especial fueron los representantes de los partidos Liberal y Libre. Ojalá no sean sus correligionarios los que estén obstaculizando ese conteo. En todo caso, yo, apoyando esta solicitud del alcalde, solicito al Consejo Nacional Electoral que resuelva. Y coincido con él, pero más allá de si es el municipio más importante del país, porque lo es, el problema es que es una votación, y aquí sí yo no puedo decir lo mismo que con el que siempre estuve viendo a Aldana ganando. Aquí no he visto con claridad la ventaja de uno de los dos. Entonces, todos necesitamos, y qué bueno lo que él ha dicho, puede que pierda con un voto, pero que se demuestre que yo perdí. Entonces, él ha dado un mensaje, yo diría, sereno, ¿verdad?, de demócrata. Respaldemos eso y exijamos entonces a los partidos que están boicoteando ese recuento especial a que dejen a las autoridades hacer lo que por ley están obligadas a hacer. Y punto. ¿Quién ganó? Esperemos. Punto, sí. Que los social hipócritas no le quiten ese derecho a este señor. Punto. Ahora, vean lo delicado de todo esto. Y decía José Filadelfo algo que llama la atención, en el sentido de que no sean su misma gente que de adentro está torpedeando el proceso para que se llegue al 30 y que no se defina esto, y esa sea como el argumento para enturbiar todo. Les voy a trasladar una información que nos llegó a los medios de comunicación o a algunos periodistas, y que la conoce Aldana. Ustedes recuerdan en el momento que hubo y que desalojaron frente al Infoc a un grupo de seguidores de Libertad y Refundación que estaban apostados, y que un militar salió del interior, fue a traer y a decomisarles unos galones de gasolina
y los llevó al interior. Ese día las pretensiones eran entrar, quemar algún material electoral para que no hubiese declaratoria. Así es. Pero lo que le quiero trasladar es esto. El alcalde Jorge Aldana y algunos que tienen confianza, se lo pueden preguntar a él, para que vean ustedes que es información que sí circuló y que la conoce el mismo alcalde. Él levantó su campamento, él se fue a refugiar fuera de ese lugar, incluso salió resguardado porque le trasladaron información de inteligencia. Oiga bien, inteligencia. No precisaron si de las Fuerzas Armadas, de los mismos Estados Unidos, que está vigilando y que está dentro de ese proceso. Y le dijeron, Aldana, es urgente que salgas de ese lugar porque hay consignas de convertirte en un mártir. Oiga bien esto delicado. De convertirte en uno de los mártires de este proceso. ¿Cómo lo podemos entender? Que esa noche pensaban atentar y pretendían atentar contra Aldana. Y le pueden consultar a Aldana por aquello de que si quieren contrastar esta información que les estoy trasladando. Ese día se movió 2 días, estuvo fuera, porque le dijo, la intención es terminar de contaminar todo, pero atentar contra tu vida, contra la vida de Jorge Aldana. Él se retiró, asustado, se retiró de ese lugar por 2 días y volvió ya cuando las aguas se aplacaron. Pero vean ustedes lo delicado que es, y si lo conectamos con lo que nos dice José Filadelfo, que adentro del CLE, el Centro Logístico Electoral, en el INFOC, pueden haber fuerzas interesadas de la misma gente afín a Jorge Aldana en que no se resuelva esto. Y aprovecharse de esa coyuntura. De ahí la necesidad de resolver esto como hace la petición el abogado Germán Leicelar. Lo que necesitamos es insistir en que cumplan con lo que dice la ley, y yo creo que es de inteligencia no ponerle gas a las brasas. Yo creo que independientemente de que es tema álgido, controversial, lo que procede es lo que él dijo. Revisemos esas 400 actas y ya lo digamos, y lo demás es como en un partido de fútbol. Es penal, no es penal, es penal, no es penal. Provocamos aquel montón de público, los que están con el penal y los que no. Lo pitó el árbitro, olvídese. Ya no tiene nada que discutir. Y con voluntad, don Germán, con voluntad. Porque ahorita en este momento estamos viendo lo del alcalde del Distrito Central, o la alcaldía del Distrito Central, una pelea también cerrada, qué coincidencia, en la presidencia entre liberales y nacionalistas, una pelea cerrada. Ahí no hay fraude, ahí hay una lucha de poder nada más. Y en este caso, con voluntad, don Germán, José Filadelfo, esto se resuelve en 2 días. En 2 días, así. En 2 días, esto es fácil. Ahora, si lleva gente, como dice Filadelfo, que va a ir a provocar la obstaculización, a no pasar al lado de la piedra, sino sobre la piedra, va a reventar. Y por el Distrito Central se provoca toda una crisis nacional que, no queremos, Dios, que esperemos que no pase nada de eso. Que esperemos que no pase nada de eso. Ya se resolvió lo mayor. Esto puede ser. Y el hombre que está en esa discusión está mostrando una voluntad pacífica, cívica y punto. Y el otro lado también, Filadelfo y Ulises, no ha dicho una palabra en contra. Y digo una cosa aquí, él dijo una cosa importante, la verdad real de la elección, pero no sabemos si la tiene Aldana o la tiene el otro. Yo no voy a decir quién la tiene. Contemos los votos y felicitemos y celebremos con cualquiera de los dos que gane. Termínenme de contestar lo que le preguntaba, porque algunos dicen ya es el momento en que empecemos a conocer o que el que ganó, el candidato que ganó el nivel presidencial, nos empiece a dar algunas luces de quién se acompañará en su gabinete de gobierno. Mire, uno es esa parte que es fundamental, y por eso le mencioné yo lo del Banco Central. Él debe de dar una visión de unión y no de unidad. La unidad no existe. Es como cuando usted habla de igualdad. El principio de la igualdad es que no hay peor igualdad que tratar igual a los desiguales. Cuando hay desiguales, usted tiene que crear la igualdad tratando diferente.
Entonces, en este caso tenemos 3 fuerzas políticas fuertes, pero yo no me voy por las 3 fuerzas políticas Filadelfo fuertes. Es lo que puede ser el más, pero ahí hay un menos, y ese menos pesa. Las democracias tienen un gran valor de respetar las minorías, hasta en las sociedades anónimas y sociedades comerciales. Las minorías tienen una protección cuando se les imponen las mayorías, porque también hay minorías que pueden imponer. Entonces, todo ese esquema que estoy diciendo debe de llegar al gobierno y mencionar todos los nombres de cómo voy a gobernar. Pero también no ha habido de parte del presidente, del señor que acaba de ser electo presidente, promesas de campaña. Fíjense en eso. Y las promesas que tiene que hacer Papi para los 100 días primeros es cuestiones objetivas, reales y que sean posibles de hacer. Porque si no rescatamos la confianza y nos pasa lo de la Sisi, nos pasa todas las cosas de los incumplimientos de campaña. Que el peaje, que el avión, que los carros. Esto, el otro. Mire, yo a la carrerita le puedo mencionar algo. En la Ley Marco de Protección Social, le comentaba yo a mi amigo Filadelfo, que había una norma que permitía fortalecer la seguridad social del país sin afectar los salarios de las personas. Se estructuraba, ahí estaba un artículo en esa ley que garantizaba fortalecer el sistema de jubilación y el sistema de salud del Seguro Social a través de un dinero que se podía tomar de las concesiones mineras, de carreteras y todo. El 40% del valor que el Estado obtuviera tenía obligatoriamente y con responsabilidad penal ser trasladado al Seguro Social, y no hacerlo significaba una acción penal, y con ese dinero fortalecer el seguro. Después de que derogaron esa ley, yo les recomendé a gente de Libre que lo hicieran, que las concesiones no las iban a quitar. Era una manera de rescatar algo. No lo hacen porque no hay interés de objetivos políticos, y entonces en ese tema, además de nombrar gente, no es de nombrar, sino que el equipo que estoy nombrando va a cumplir esas cosas que son viables y posibles en el primer periodo de gobierno. Correcto. Es el momento de conocer, o empezar a conocer, quiénes acompañarán al próximo presidente en su gabinete de gobierno, Filadelfo. Yo quisiera verlo de otra manera. Es decir, es el momento de decir cuáles son los problemas que más nos aquejan. Y porque nada es fácil. Y vamos a ver, esto ocurre cuando tenemos, lo he visto, cuando ocurre un accidente en una carretera, llega la ambulancia, entonces todo el mundo se para a especular y aparecen de 20 personas que están viendo el incidente, 40 son médicos, y empiezan a dar recetas, ¿verdad? Y los socorristas lo primero que hacen es que le toman los signos vitales, le dan oxígeno. O sea, si yo traslado esta figura, lo que tenemos es un país enfermo. Exacto. Y hay problemas que son cruciales, que yo esperaría que el gobierno del Partido Nacional pueda ver de esta manera. Y no es la mayoría, pero es una parte importante del país muy sensible que se queja del seguro social, por ejemplo. Exacto. Entonces, y se queja de la pésima atención, de no medicamentos. Quien vaya a dirigir esa institución tiene que entender que ese es el problema. Exacto. Tiene que entender. Tenemos un problema con las finanzas públicas. Es increíble, pero todos estuvimos en la campaña de jubileo a inicios del año 2000. Debíamos $5.000 millones. Nos condonaron gran parte de la deuda y ahora debemos más el triple, ¿verdad? Es decir, lo hemos aprendido, pero si hay un tema que es sensible porque nos afecta a todos, es el tema de las finanzas públicas. Claro. Entonces necesitamos una persona seria que conozca. Aprendamos, un problema de libertad de refundación es que
puso en cargos claves a gente que no entendía de qué va el asunto. Sí, exacto. Entonces, creo que aquí, más allá del color político, se trata de poner personas que conozcan y que con mucha sencillez empiecen a darle oxígeno, que nos den oxígeno, que tomen los signos vitales. Yo, y coincido, no necesito grandes promesas. Así Yo, práctica. para poder soñar con que el país mejore, empecemos por asegurarnos que el país puede seguir funcionando. Entonces, no exijamos, porque entre más queremos, más perdemos. Así es. Entonces yo me pongo aquí, y repito, porque lo dije, es esencia de la democracia, es esencia del pensamiento desconfiar, viene de los griegos. Claro. Para los griegos la desconfianza era un valor. Entonces, porque al final de cuentas hay alguien que dirige, y para poder seguir confiando en esa persona que tiene una gran responsabilidad, el principio es que tenemos que desconfiar. Sí. Tenemos que dudar. La duda es importante. Claro. La duda es importante. Entonces, yo creo que hay cargos claves, porque además tiene otro gran problema, ¿va? El gran problema que tiene el partido de gobierno es que están los problemas del país, pero tiene un ejército de activistas que le dicen, ¿dónde está mi premio? ¿Dónde está mi premio? Y hay que privilegiar, o premia a los que han vivido de esto siempre, pero son los que te garantizan el voto de castigo, los activistas, o intenta resolver medianamente los problemas del país. Para mí por ahí va un poco la... Bueno, y vean ustedes, si se hacen números, ya empieza a circular en los medios de comunicación, seguro tengo en mi mano la prensa, tengo el Heraldo, la Tribuna, pero seguro que en los tres, si no es que en los tres, está este PCM, ya como noticia, que se emitió en los últimos días en el gobierno, en el cual están pidiendo que todos los excedentes presupuestarios en las secretarías, en el Banco Central, en la Banca Nacional, que pasen a la tasa única. Exacto. ¿Cuál es el propósito? Lo ha dicho la oposición, dejar en cero las finanzas y que el próximo gobierno que llegue prácticamente no encuentre nada. No tenga la chequera, pero sin dinero. No tenga de dónde agarrar. Y cuando uno mira los números, sobre todo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la ENE, que, vamos a decir, en este gobierno se improvisó tanto con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ni siquiera se nombró a un gerente permanente, sino que siempre estuvo un gerente interino, que se metieron 5.400 millones de lempiras para un solo programa, que es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Oiga bien, Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. ¿Saben cuántas pérdidas se redujeron? Cero. Se aumentaron las pérdidas. ¿Y sabe por qué? También por la forma en que trataron ese sistema de no cobrarle la luz a mucha gente y no hacerlos tener responsabilidad. Entonces, todo lo que se podía ahorrar se desahorraba, porque entonces la gente no le importaba dejar todas las luces encendidas. Claro, y siempre lo dijimos nosotros, vea, pero cuando dicen que la deuda acumulada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que la recibieron en 75.000 millones de lempiras, hoy está en 111.000 millones de lempiras, y que la deuda con los generadores privados anda en 9.000 millones de lempiras. Es un reto, lo decía Filadelfo, el reto del próximo gobierno. Vamos a cumplir con una pausa comercial, será la última de la penúltima pausa comercial, y volvemos ya con las conclusiones finales del programa del día de hoy, que es una visión de cómo o qué podemos esperar o qué le podemos empezar a pedir al próximo gobierno. Manuel Cáceres opina a través de X. Buenos días a todos. Yo le recomendaría al presidente electo Nasri Asfura que la primera medida a tomar en su gestión es abolir el ilegal estado de excepción que únicamente ha servido para reprimir y abusar por parte de la Policía Nacional en contra de la ciudadanía hondureña. Raúl escribe, ahora el Partido Nacional debe buscar funcionarios que no tengan ni el más mínimo acto de corrupción en su hoja de vida, ni siquiera debe de poner al frente de una institución al que esté siendo mencionado o investigado, y solo así el pueblo creerá en que quieren hacer bien las cosas.
Bueno, estamos ya en la recta final del programa, aquí platicando en la pausa comercial, pláticas interesantes con don Germán Leicelar y con el licenciado José Filadelfo. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final, don Germán, conclusiones. Urgencias de entrada, tiene que trabajarse en el Congreso con la segunda vuelta. Eso es definitivo. Por la experiencia que hemos pasado. Urgente, porque eso nos va a resolver problemas de estar contando votos. No es posible, Filadelfo y Ulises, que se gasten 4.000 millones de pesos en un proceso electoral y que retrocedamos 50 años a contar voto por voto. Es una locura. Meter ese dineral, mejor hubiéramos puesto a operar los hospitales que quedaron ahí en construcción. Eso es urgente para mí, para el país, que debe de arrancarse con promesas, como dijo Filadelfo, concretas, específicas y ejecutables. En Chile cerraron las urnas a las 5 de la tarde, a las 8 ya a las 8 estaba todo. No había discusión. Conclusiones finales, José. Es que tengo la pantalla enfrente y no quiero irme del programa sin apoyar esta petición. Sí. Porque el agravante es que no nos ha funcionado, pero es inconstitucional eliminar el estado de excepción. Y lo pide. Apelo al presidente electo a que quite eso, porque es una violación a los derechos humanos. Estoy de acuerdo. Bueno, y vean, ya no tiene sentido, por cualquier propósito que tenían, al menos que lo sigan teniendo, porque este es un estado de excepción que nos impusieron desde el Estado, ilegal por cierto, ilegal. Creo que los primeros dos sí pasaron por el Congreso Nacional, pero el resto... ¿Y genera responsabilidad? Y ojo con eso, y ojo con lo que dice don Germán Leicelar, genera responsabilidad del hecho de haber tenido un estado de excepción de manera ilegal. ¿Qué propósito puede tener hoy? No sabemos, pero lo dijo uno de nuestros televidentes, lo escribió y lo remarca por eso el licenciado José Filadelfo Martínez, que debe de eliminarse este estado de excepción que ya no tiene ninguna razón, ni siquiera para los propósitos aviesos y escondidos que podía tener o que aún puede tener este gobierno. Así que estamos en la recta final del programa del día de hoy, con la expectativa, don Germán, se le queda en el tintero 15 segundos. En 15, una cosita rápida, que no lleven los que critican la corrupción como el niño de mi pueblo. Mamá, quitarle la cuchara del dulce a mi hermano que la está lamiendo y la quiero lamer yo. Ojo con eso, porque muchas de las acciones que conocimos en este gobierno parecía que eran envidia de lo que hacían los otros. A todos, gracias, buenos días.